En este video vamos a mirar cómo aplicar el cálculo diferencial e integral a las superficies en R3. Entonces, si nosotros consideramos una superficie, llamémosla la función vectorial phi de u, b, entonces diremos que esa superficie es suave en una región, llamémosla la región S, contenida en R3, en una región S, si las derivadas parciales de esa función vectorial, es decir, la derivada parcial de phi respecto a u y la derivada parcial de phi respecto a b, si esas dos derivadas parciales son continuas en S, diremos entonces que la superficie es una es una superficie suave. Entonces, la suavidad significa que no existen puntas sobre esa superficie. Por ejemplo, podríamos decir que una superficie suave en R3 es como un cilindro, de esta forma. Esa sería una superficie suave. Pero una superficie, por ejemplo, que no es suave, podría ser, por ejemplo, algo así. ¿Sí? Entonces aquí, en estos picos, la superficie no es suave. O la podríamos declarar, por ejemplo, que en todas estas rectas, estos segmentos, la superficie no es suave, pero sí es suave por partes. ¿M? Entonces, pero simplemente vamos a decir que es no suave. ¿M? Entonces, esto está relacionado, muy relacionado, con el plano tangente. Pues una curva será suave si en una región S, si para cualquier punto de esa región existe un único plano tangente a esa superficie pasando por ese punto. En cambio, por ejemplo, aquí, si nos ubicamos en los puntos, digamos que en este punto que tengo aquí, entonces yo podría trazar varios planos tangentes. Por ejemplo, tendría este plano que es tangente, o tendríamos también un plano de esta forma que también es tangente, o podemos tener otro plano que pase de esta forma y también será tangente. Existe más de un plano tangente a la superficie. Por lo tanto, ahí se da la no suavidad de la superficie. ¿Mm? Muy bien, entonces, ahora, si nosotros consideramos una de las dos variables u y b como constante, entonces, por ejemplo, consideremos b como constante. Si consideramos la variable b igual a b sub 0, un valor constante, entonces la superficie phi de u, b, pues ya me va a quedar simplemente phi de u, b sub 0. Y esto no será más que una curva gamma que depende solo de u. Entonces, esa superficie ya no es una superficie, sino simplemente una curva. ¿Mm? A esta curva se le va a llamar el nombre de
bastidor. Y hay unos bastidores que van a ser verticales y otros que serán horizontales, es decir, unos paralelos al plano XY y otros paralelos al plano XZ o YZ, los verticales. ¿Mm? Asimismo, entonces, si nosotros consideramos U como constante, entonces se forma también el otro bastidor que sería U sub 0, B, que será una función gamma que depende de B. ¿Mm? También entonces tenemos dos clases de bastidor. Un bastidor con respecto a la variable U y otro bastidor con respecto a la variable B. Entonces, si nosotros, para que me comprendan, si nosotros tenemos, por ejemplo, esta superficie en R3 y entonces aquí digamos que está variando U, esta es la variación de U, que va desde un U sub 0 hasta un U sub 1, o desde un valor A hasta B, y la variación en B está medida de esta forma. ¿Mm? Entonces, ¿quién será el primer bastidor? Si consideramos B constante, entonces digamos, por ejemplo, que B es este valor. Este será el valor B sub 0. Bueno, eh, pues no voy a utilizar R3, sino que estoy considerando simplemente la superficie y digo que, por ejemplo, el valor de B sub 0 está determinado aquí en este punto, B sub 0. Entonces, el U sigue variando de la misma forma. Entonces me va a quedar esta curva de aquí. ¿Sí? Esta será la curva gamma de U. Ahora, pero si nosotros consideramos el otro bastidor, que es tomar, tomar U como un valor constante, digamos por ejemplo que lo tomo aquí, en este valor U sub 0, entonces aquí me va a dar otra curva. ¿Y quién será esa curva? Pues esa curva será de esta forma. Y este que está aquí es el bastidor gamma de B. ¿Mm? Noten que este punto que está aquí, el punto de intersección, tiene coordenada U sub 0 y B sub 0. Y como altura tendrá phi evaluado en U sub 0, B sub 0. ¿No? Eso hay que resaltar. La intersección de los dos bastidores me da el punto phi evaluado en U sub 0, B sub 0. Esto, por ejemplo, lo podemos ver, por ejemplo, en GeoGebra. Si nosotros trazamos, por ejemplo, voy a dejarlo ahí para que se vea toda la pantalla. Si nosotros, por ejemplo, trazamos la esfera, digamos, la esfera x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 1. Entonces, cuando le damos Enter, aquí, pues si le damos la configuración, bueno, vamos a tomarla mejor esa esfera parametrizada, ¿no? Recordemos que la parametrización de una esfera es, entonces vamos a considerar aquí un ejemplo. Entonces, como ejemplo, consideremos la esfera x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igualado a 1. Entonces sabemos que la parametrización
de esa esfera, su parametrización es la función phi de u, b igual, es r, que es el radio, que en este caso sería 1, entonces me queda 1 por coseno de u por sen de b, coma, sen de u por sen de b, y coma coseno de b. Donde u está definido entre 0 y 2pi, y b está definido entre 0 y pi, ¿no? Entonces, escribámosla esa superficie en GeoGebra. Entonces la escribimos como superficie. Entonces la primera componente dijimos que era coseno de u por sen de b. Sería coseno de u multiplicado por sen de b, coma. La otra es sen de u por sen de b. Entonces, sen de u multiplicado por sen de b. Y la última componente es coseno de b. Coseno de b. Y lo definimos. El parámetro u entre 0 y 2pi. Y el parámetro b lo definimos entre 0 y pi. Eso. Entonces aquí podemos observar la esfera y como pueden apreciar, aquí voy a colocarle aquí el color, de pronto un color más suave, para que se vea. Entonces, y aquí hay unas líneas, como pueden observarlas, hay unas líneas verticales y hay unas líneas horizontales. Estos que están aquí son los bastidores de la curva, ¿no? Los cuales pues los podemos también mostrar más aquí en el estilo. Este color de grosor es el que me muestra esos bastidores, ¿no? Entonces miren, ahí los podemos resaltar más. Esos serían entonces los bastidores de una curva. Los verticales vienen a nacer haciendo constante, en este caso sería para la esfera, los verticales sería haciendo constante el valor de u y los horizontales serían haciendo constante el valor de b. ¿No? Muy bien. Bueno, vamos entonces a continuar ahora. Entonces hablemos del plano tangente. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el plano tangente a una superficie? ¿Mm? Pues si nosotros voy a hacer acá mejor otro gráfico para que me comprendan. Lo voy a dibujar así.
Supongamos que esta es la superficie. Entonces nosotros pues miramos que tenemos eh, dos bastidores, ¿no? Un bastidor que es en este sentido, que la voy a llamar la curva C1, y el otro bastidor que me daría en este sentido, que a esta la voy a llamar la curva C2. Entonces, tenemos la superficie phi de u, b. Entonces digamos que la curva C1 está parametrizada cuando u es constante. Entonces sería phi evaluado en u sub 0, b, ¿no? La parametrización de la curva C1. Y la curva C2 está parametrizada cuando b vale un valor constante. Lo voy a llamar b sub 0. Entonces, como lo habíamos dicho, aquí tengo el punto phi evaluado en u sub 0, b sub 0. Este de aquí sería el punto phi evaluado en u sub 0, b sub 0. Entonces, ¿qué es lo que necesito para un plano tangente? Un vector normal a esta curva. Entonces, ¿quién será un vector normal a esta curva? Bueno, este puntico que está aquí, lo voy a mover un poco más hacia acá, que no me estorbe. Voy a poner por aquí. ¿Mm? ¿Quién será un vector normal? Entonces, noten que esta función, la función que parametriza la curva C1, depende de la variable b. Entonces yo podría calcular la derivada de phi respecto a b. ¿Sí? Entonces a esta primera curva yo le puedo calcular la derivada de phi respecto a b. ¿Y qué me representa en el gráfico la derivada de phi respecto a b evaluada en el punto u sub 0, b sub 0? Entonces esto me representará un vector tangente a la curva, ¿no? En dicho punto, trasladado a dicho punto, o sea que sería a la curva en color azul. Entonces digamos que ese vector tangente que calculé es este. Este sería la derivada de phi respecto a u. ¿Mm? Ahora, asimismo, yo puedo trazar también la derivada, puedo encontrar, perdón, de la curva C2, la derivada de phi respecto a u. Y esa es un vector tangente también, si lo evaluamos en el punto sub 0, b sub 0, es un vector tangente a la curva C2. Digamos que este es la derivada de phi respecto a b. Y ahora necesito un vector normal, pero un vector tangente. Entonces, miren que el plano tangente que yo necesito calcular, el plano tangente, lo voy a colocar con este color, lo voy a dibujar aquí punteado. Ese plano tangente que yo quiero encontrar es un plano que contiene a esos dos vectores, derivada parcial de phi respecto a u y derivada parcial de phi respecto a b. Entonces necesito calcular el, quién es el vector normal a ese plano tangente. Pues ese vector normal a ese plano tangente no es más que un vector que sea perpendicular tanto a derivada de phi respecto a u como derivada de phi respecto a b. Lo voy a sacar hacia acá para que lo veamos. Entonces sería un vector de este estilo. ¿Sí? ¿Y quién es ese vector? Pues ese vector no es más que el producto cruz entre derivada de phi respecto a u, producto cruz con derivada de phi
respecto a B. Sabemos que ese vector es tanto perpendicular al vector que está en color rojo como perpendicular al que está en color azul. Y definido en el punto U sub 0, B sub 0, phi evaluado en U sub 0, B sub 0. ¿Mm? Pues phi evaluado en U sub 0, B sub 0 ya tiene las tres componentes. U sub 0, B sub 0 y la tercera componente Z0. ¿Mm? O llamémosla X0, Y0, Z0. Ese punto. Entonces con esto, este sería el vector normal al plano tangente. ¿Y quién sería el punto de tangencia? Pues el punto de tangencia, bueno, entonces vamos a anotar esto. Entonces, ¿cómo definimos el plano tangente? Entonces necesitamos un punto, que el punto de tangencia, sería el punto, llamémoslo el punto T, que sería phi evaluado en U sub 0, B sub 0. ¿Y quién es el vector normal? Y necesitamos un vector normal. Pues el vector normal sería, llamémoslo el vector n, que sería la derivada de phi respecto a u cruz la derivada de phi respecto a b. Estas dos evaluadas en el punto u sub 0, b sub 0. Voy a colocar aquí simplemente así la observación para recordar que eso significa que estoy evaluando la derivada, ese producto cruz tengo que evaluarlo en el punto u sub 0, b sub 0. O evalúo primero las derivadas parciales en dicho punto y luego encuentro el producto cruz para que me dé un vector normal. ¿Mm? Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro esta temática. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar, digamos, definamos una superficie. Entonces, voy a colocar aquí como un ejemplo. Entonces, sea S la superficie definida por el paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado. Con z definámoslo mayor que 0, mayor o igual que 0 y menor o igual que 4, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, encontremos una parametrización de esa superficie. Pues como tenemos x cuadrado más y cuadrado, sería más fácil con forma polar, ¿no? Entonces, una parametrización sería la función phi de u, b, donde a x lo voy a llamar u por coseno de b, a y lo voy a llamar u por sen de b, y si nosotros reemplazamos x cuadrado más y cuadrado, que nos da el z, eso nos dará u cuadrado. ¿Mm? Muy bien, ¿definido en dónde? Pues definido en u, que es el radio, perdón, el radio no, es el z, la altura, entonces estaría entre 0 y, pero noten que z vale u cuadrado, entonces u sería la raíz de z, y como z está entre 0 y 4, la raíz de z está entre 0 y 2. ¿Mm? Y b es el ángulo que forma el ángulo horizontal, entonces como es todo el paraboloide, estaría entre 0 y 2pi. Entonces, consideremos esa superficie S, parametrizada por la función phi de u, b. Entonces, vamos a hallar la ecuación del plano tangente en el punto T, llamémoslo phi evaluado en, a ver, el valor de u, digamos que sea raíz de 2, y phi, y b, que es el ángulo, digamos que es en pi cuartos.
Entonces, primero, encontremos quién es t. Entonces, ¿quién sería t? Entonces, pues t sería la función evaluada cuando u vale raíz de 2, que me quedaría raíz de 2, por coseno de pi cuartos, que es raíz de 2 sobre 2, coma, raíz de 2 por seno de pi cuartos, que es raíz de 2 sobre 2. Y u cuadrado, que sería raíz de 2 al cuadrado, que me daría 2. Es decir, me queda la componente raíz de 2 al cuadrado sobre 2, eso me daría 1, 1, 2. Realicemos el gráfico para entender qué es lo que nos piden encontrar. Entonces vamos a hacerlo aprovechando GeoGebra, vamos a hacerlo en GeoGebra. Entonces vamos a escribir una superficie, vamos a escribir la superficie. Le habíamos dicho que se parametrizaba como U multiplicado por cos de B, coma, U multiplicado por sen de B, coma, U cuadrado. U cuadrado. Con U entre 0 y 2 y con el parámetro B entre 0 y 2pi. Entonces ahí pueden observar, este es el paraboloide al cual le vamos a calcular el plano tangente. Le voy a quitar los bastidores de la curva. Entonces aquí en estilo se los voy a eliminar. Dejémoslo con el mismo color que está. De pronto un poco más la opacidad. Y vamos a colocar el vector t. Entonces el vector t a la superficie en GeoGebra la he llamado A. Entonces el vector t, el punto t, perdón, lo voy a escribir simplemente t igual a la superficie que le he llamado A, evaluada en raíz de 2, coma, pi cuartos. Entonces ahí vemos que nos da el punto 1, 1, 2. Entonces aquí tenemos, voy a cambiar el color a ese punto, coloquémosle color rojo para que se lo vea. Entonces aquí, en este punto es lo que vamos a calcular el plano tangente a este paraboloide. A ese paraboloide le vamos a calcular el plano tangente. Entonces, continuamos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular sus derivadas parciales. Entonces, derivada parcial de phi con respecto a u, que esto me daría el vector coseno de b, sen de b y 2u. Estoy calculando la derivada respecto a u. Y evaluemos directamente en la componente raíz de 2, pi cuartos. Entonces, evaluando en raíz de 2, pi cuartos, nos quedaría coseno de b que vale raíz de 2, perdón, que vale pi cuartos. Coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2, coma. Seno de pi cuartos, que también es raíz de 2 sobre 2. Y 2 multiplicado por u, que vale
raíz de 2. Entonces eso nos quedaría la derivada parcial de phi respecto a u. Ahora calculemos la derivada de phi respecto a b. Entonces derivando respecto a b nos quedaría menos u por sen de b, u por cos de b, y la derivada respecto a b de u cuadrado pues sería 0. Evaluamos también en el punto u vale raíz de 2, b vale pi cuartos, y esto nos quedaría la primera componente menos raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2, simplificando menos 1. Raíz de 2 por raíz de 2 sobre 2, simplificando 1. Y tercera componente es constante 0. Entonces, esos son los vectores tangentes a los bastidores, a las curvas C1 y C2 que estaban en el gráfico anterior. Ahora calculemos el vector normal. Entonces, habíamos dicho que el vector normal, se había dicho que el vector normal era el producto cruz entre la derivada de phi respecto a u con la derivada de phi respecto a b. Y calculamos entonces el determinante. I, J, K. La derivada de phi respecto a u nos dio el vector raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 y 2 por raíz de 2. La derivada de phi respecto a b nos dio el vector menos 1, 1, 0. Y vamos a calcular este determinante. Entonces la componente en i, eliminamos primera fila, primera columna, nos quedaría raíz de 2 sobre 2 por 0, que nos daría 0, y menos 2 por raíz de 2. Menos j, eliminamos segunda columna, primera fila, y nos queda raíz de 2 sobre 2 por 0, nos daría 0, menos de fórmula, y menos 1 por 2 sobre raíz de 2, que nos da menos 2 raíz de 2. Con el menos de fórmula nos quedaría 2 raíz de 2. Y más la componente en K, que es eliminando tercera columna, primera fila. Entonces nos quedaría raíz de 2 sobre 2, menos de fórmula, y como nos queda menos raíz de 2 sobre 2, más raíz de 2 sobre 2. Y esto nos da entonces como resultado el vector menos 2 raíz de 2, coma. La segunda componente también sería menos 2 raíz de 2. Y la tercera componente, raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2, 2 veces raíz de 2 sobre 2, simplificando raíz de 2. Entonces, este sería el vector normal. Entonces, ahora sí encontramos el plano tangente. Entonces, ¿quién es el plano tangente? Pues el plano tangente no es más que el producto punto entre las variables x, y, z con el vector normal menos 2 raíz de 2 menos 2 raíz de 2 raíz de 2 igual al punto de tangencia t, que en nuestro caso el punto de tangencia t lo habíamos encontrado como 1, 1, 2, producto punto con el vector normal. Si desarrollamos estas operaciones, nos queda en el lado izquierdo, nos quedaría menos 2 raíz de 2x, menos 2 raíz de 2y, más raíz de 2 por z, igual. El producto punto entre esos dos nos quedaría menos 2 raíz de 2, menos 2 raíz de 2, más, perdón, aquí cometí un error. Esta última componente es raíz de 2, entonces me queda más 2 raíz de 2. Podemos observar que en el lado derecho se cancela menos 2 raíz de 2 con 2 raíz de 2
y del lado izquierdo podemos factorizar el raíz de 2, ¿no? Factoricemos de una vez el menos raíz de 2. Si sacamos factor común menos raíz de 2, nos quedaría 2x positivo, nos quedaría 2y positivo, nos quedaría menos z igual a menos 2 raíz de 2. Y simplificando, este menos raíz de 2 pasándolo a dividir, se simplifica y nos queda que el plano tangente tiene como ecuación 2x más 2y menos z igual a 2. Esta sería la ecuación entonces del plano tangente. 2x más 2y menos z igual a 2. Noten que si nosotros hacemos el gráfico aquí de ese plano, 2x más 2y menos z igual a 2, podemos observar que efectivamente es un plano tangente al paraboloide en dicho punto. Ok. Muy bien, entonces vamos a, para terminar esta parte de las superficies, vamos a entrar ahora a calcular el área de una superficie, el área superficial. ¿Mm? Entonces, para calcular el área de una superficie, vamos a definirlo con las sumas de Riemann. Entonces vamos a, consideremos pues primero una superficie, sea una superficie, llamémosla S, parametrizada por phi de u, b. Y con, digamos que u, b pertenece a una región R del plano V, ¿no? Entonces, para que me comprendan, voy a hacer aquí un gráfico. Tenemos el plano V y digamos que esa región digamos que es esta, la región R. Esta sería la región R, donde U está definida desde un valor U sub 0 hasta un valor U sub F, y B está definida desde un valor B sub 0 hasta un valor B sub F. Esa sería la proyección de la superficie a uno de los planos, ¿no? Si nosotros queremos ver pues la superficie como tal, la superficie ya estaría en R3. Entonces la superficie digamos que es esta que por aquí, digamos que esa es la superficie, donde tenemos aquí el eje Z, por acá estará el eje y aquí estará el eje X.
Y si nosotros proyectamos esta superficie, nos da esta que es la región R. Eso es lo que estábamos. Digamos que la proyección es esta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, queremos encontrar el área de toda la superficie S. Entonces, esta es la superficie S. Entonces, queremos encontrar toda el área de esa superficie. Para eso, lo que voy a hacer es dividir esa superficie, hacer un mallado. Es decir, la longitud en B la vamos a dividir en segmentos, o lo que hemos llamado los bastidores, pero esos bastidores van a estar a una distancia. Entonces, si esos bastidores los proyectamos sobre la región R, pues me van a dar estos segmentos. Entonces, digamos que esos fueron para la variable U. Entonces, estos segmentos que aparecen acá. Todos estos segmentos van a tener una distancia que la voy a llamar delta U. Todos van a tener la misma distancia. Asimismo, pues hacemos también los otros bastidores, que son en este sentido. Que en la proyección sería esta. Y estos bastidores van a tener una distancia constante, todos van a tener una distancia constante que la voy a llamar delta B. Entonces aquí podemos observar que si nosotros cogemos, por ejemplo, este rectángulo de aquí, es un rectángulo cuya base mide delta U y su altura mide delta B. Ese rectángulo que estoy eligiendo aquí, digamos que es este rectángulo aquí, y si yo lo ubico en la superficie, pues me va a dar este que está acá. Ahora, entonces vamos a calcular el área de ese rectángulo que he señalado en color negro, y lo que queremos es generalizar eso como la suma de todas las áreas que están allí, ¿no? Esa sería el área total, la suma de todos esos rectángulos que se forman sobre la superficie S. Entonces, ¿cómo vamos a aproximarnos al área? Pues nosotros sabemos que, digamos que este punto que tengo aquí tiene coordenadas U sub k, B sub k, que sería entonces el vértice inferior izquierdo de esta región, que la voy a llamar la región R sub k. Entonces este es el vértice izquierdo de la región R sub k. Esa región R sub k pues se proyecta acá a la superficie que la voy a llamar S sub k. Entonces nosotros utilizando ¿qué conocemos nosotros aquí? Por ejemplo, que para esta está, por ejemplo, aquí este vector tangente, que es la derivada de phi respecto a u, según lo que habíamos visto, y este vector tangente de acá, que es la derivada de phi
respecto a B, perdón, respecto a B. Pero esos vectores de pronto podrían ser más largos o más extensos, más largos o más cortos que la región que queremos calcular. Entonces tenemos que multiplicarlos por una constante, que esa constante hace que un valor constante, un valor escalar, que esa constante hace que ese vector se haga más pequeño o se haga más grande hasta que llegue a ser igual a la región al lado de la superficie S sub k. ¿Quién es ese valor? Pues ese valor no es más que el incremento delta U. Ahora, y en el otro será el incremento delta B. ¿Por qué razón sale esto? Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Nosotros sabemos que la derivada parcial de phi respecto a u es igual al límite cuando delta u tiende a cero de la función phi evaluado en u sub 0. En este caso sería u sub k, ¿no? Que estamos en el punto u sub k, b sub k. U sub k más delta u, coma, b sub k, menos phi evaluado en u sub k, b sub k. Y todo sobre delta u. ¿Sí? Esa es la definición de derivada parcial. Si nosotros quitamos este valor del límite, entonces, como el límite es una aproximación, entonces estamos diciendo que la derivada de phi respecto a u es aproximadamente igual a lo que tenemos aquí. A u sub k más delta u, b sub k, menos phi evaluado en u sub k, b sub k, sobre delta u. Y si despejamos esa diferencia, phi evaluado en u sub k más delta u, b sub k, menos phi evaluado en u sub k, b sub k, esto será aproximadamente igual a la derivada de phi respecto a u por delta u. ¿Y quién es lo que está aquí en el lado izquierdo? Pues esto no es más que el borde, sería este bordecito de aquí. ¿Mm? ¿Por qué razón es ese borde? Porque es el punto u sub k, b sub k, que sería el, lo voy a señalar aquí con color, con este color. Este sería el punto u sub k, b sub k. Y este punto que está acá, este punto que está acá sería el punto u sub k más delta u, b sub k, ¿no? Porque se estoy aumentando delta u en en la variable u. Entonces, sabemos que por la definición de derivada podemos aproximar eso a, la derivada de phi respecto a u multiplicado por delta u. ¿Mm? Entonces, esto hace que todo ese valor, todo este valor, cuando tengo derivada de phi respecto a u por delta u, este vector ya se haga más pequeño hasta que llegue a ser igual a la región. Entonces, esto sería ya este valor que tengo aquí, ¿no? Este valor sería ese. Y asimismo también este hace que sea más pequeño hasta acá, hasta este valor.
¿Mm? Ok, y aquí pues sale, ¿quién sería entonces el área S sub K? Entonces, el área S sub K se puede aproximar como, y de álgebra lineal, es, esa área S sub K que está señalada ahí es el área de un paralelogramo, con que ese paralelogramo está formado por los vectores derivada de phi respecto a u por delta u y derivada de phi respecto a b por delta b. Y sabemos que el área de un paralelogramo que está formado por esos dos vectores no es más que la norma del producto cruz entre esos dos vectores, es decir, de phi de u por delta u cruz derivada de phi respecto a b por delta b. Y esto pues lo podemos utilizando propiedades, como eso es un determinante, entonces primero pues es un determinante, luego hay una raíz, entonces utilizando propiedades podemos mirar, pueden ustedes comprobar que esto es equivalente a derivada de phi respecto a u cruz derivada de phi respecto a b por delta u por delta b. O sea, puedo sacar como factor común esos valores escalares que he multiplicado. Entonces, de esta forma va a quedar definida esa superficie S sub K. ¿Y quién será la superficie S? Pues la superficie S será la suma de todas esas regiones S sub K. Entonces aquí escribimos luego el área de la superficie S se define como, entonces, ¿cómo la vamos a definir? La vamos a definir como ADS igual el área de la superficie S es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual 1 hasta n de S sub k, es decir, de todas estas regiones, ¿no? Y tomamos el límite cuando n tiende a infinito para que dicha aproximación que estábamos haciendo sea exactamente igual. Es decir, que esto nos queda el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual 1 hasta n de la norma de la derivada de phi respecto a 1 cruz la derivada de phi respecto a b por delta u delta b. Y esto no es más que una suma de Riemann. ¿Quién es esa suma de Riemann? Es decir, que el área de la superficie S se define como tenemos delta U delta B, será una integral doble sobre la región R que habíamos definido arriba, que era la proyección de la superficie en el plano V. Entonces, ¿de quién? Y la función que vamos a integrar va a ser la norma de derivada de phi respecto a U cruz derivada de phi respecto a B por diferencial de área, que puede ser de U de B o de B de U. Y esta será entonces la formulita que nos permite encontrar el área superficial, valga la redundancia, de una superficie. Muy bien. Entonces vamos a
a tomar como ejemplo, vamos a calcular el área superficial del cono, de la sección cónica. Entonces, como ejemplo, calcular el área de la superficie formada por z igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, un cono, y con z lo vamos a definir z entre 0 y 1. Entonces teníamos acá en GeoGebra, pues la parametrización. ¿Quién sería la parametrización? Entonces, una parametrización es la función phi, que si definimos phi como u por coseno de b, u por sen de b, entonces z sería simplemente u, ¿no? Queda la raíz cuadrada de u cuadrado con u entre 0 y 1, porque es el mismo z, y b entre 0 y 2pi. Entonces esta sería la parametrización de dicha superficie. Podemos mirarla acá en GeoGebra, ¿no? Entonces voy a hacer simplemente voy a quitar esto y vamos a editar acá, ¿no? Entonces tenemos u, b, y aquí ya no tendríamos u cuadrado, y u está entre 0 y 1, ¿no? Entonces tenemos ese cono y lo que vamos a hacer es calcular el área superficial de este sólido, ¿no? Muy bien, entonces vamos a calcular el área superficial de este cono. Entonces, sigamos el procedimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular primero las derivadas parciales y ese producto cruz. Entonces, noten que la proyección en el plano XY de este sólido, si lo vemos desde arriba, la proyección es un círculo de radio 1. ¿Sí? Esa sería la proyección en el plano XY. Aquí lo podemos observar. Entonces, vamos a esa sería la proyección. Entonces, en este caso calculamos sus derivadas parciales. La derivada de phi, con respecto a u, que eso nos quedaría coseno de b, sen de b, 1. La derivada de phi con respecto a b, que esto sería menos u por sen de b, u por cos de b, 0. Y ahora lo que hacemos es calcular el producto cruz entre los dos vectores. Entonces el producto cruz entre derivada de phi respecto a u y derivada de phi respecto a b sería el determinante i jk de
cos de b, sen de b, 1, menos u sen de b, u cos de b, 0. Y este determinante nos quedaría, la componente en i, nos quedaría 0 menos u cos de b. Nos quedaría menos u cos de b. Menos j, y la componente en j sería la componente en j nos quedaría 0 menos positiva u sen de b, pero con el menos de la fórmula, menos u sen de b, ustedes pueden comprobarlo. Y la componente en k nos queda u por coseno cuadrado de b más u por seno cuadrado de b, que eso simplificando y aplicando identidad es simplemente u. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Calcular la norma de este vector. Entonces, la norma del producto cruz entre los dos vectores será la raíz cuadrada del cuadrado del primero más el cuadrado del segundo y más el cuadrado del tercero. Pero noten que de los dos primeros términos sacamos factor común u cuadrado y nos queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. Entonces nos queda u cuadrado por 1, que es u cuadrado, más u cuadrado. Es decir, nos queda raíz de 2u cuadrado, que eso es raíz de 2 y raíz de u cuadrado, que sería u. Entonces nos quedaría raíz de 2u. Recordemos que la fórmula para calcular es el área superficial, es la integral doble sobre que se proyecta, que en este caso es una cifra de radio 1, la proyección, podemos ver acá, esa es la proyección, un círculo de radio 1, evaluada en ese producto cruz que obtuvimos. Entonces así podemos calcular el área superficial. Entonces, así, entonces el área de la superficie S será la integral doble sobre la región R de ese producto cruz, que es raíz de 2 por u por diferencial de R. Y recordemos quién es la región R. Entonces la voy a dibujar acá. Pues la región R no es más que un círculo de radio 1 en el plano V, ¿no? Sería este círculo. Perdón. Esto sería en el plano XY. Y si nosotros pasamos al plano V, si hacemos la transformación al plano V, entonces la transformación en el plano V nos queda un rectángulo. Un rectángulo desde 0 hasta 1 en U y desde 0 a 2pi en B. Y esta sería la región R. ¿Mm? ¿Por qué razón es un rectángulo? Pues por la forma como parametrizamos. U está definido entre 0 y 1 y B está definido entre 0 y 2pi. Como son valores constantes, se nos forma un rectángulo. Y entonces, ¿quiénes son los límites de integración? Pues los límites de integración serán, podemos definir
como queramos, por ejemplo, primero b, entonces b entre 0 y 2pi, luego los límites para u, que serían entre 0 y 1, ¿de quién? De la función que vamos a integrar, que es raíz de 2 multiplicada por u, y el diferencial de r, pues sería la forma de u de b. Calculamos esta integral, entonces esta integral nos queda la integral de 0 a 2pi, raíz de 2 por la integral de u sería u a la 2 sobre 2, evaluada de 0 a 1. Y esto nos da la integral de 0 a 2pi. Raíz de 2 multiplicado por evaluado en 1 nos queda un medio, evaluado en 0 nos da 0. Es decir, que nos queda la integral desde 0 a 2pi de raíz de 2 dividido entre 2 por db. Ahora integramos raíz de 2 dividido entre 2 respecto a la variable b, que esto nos daría raíz de 2 sobre 2 por b. Y esto lo evaluamos desde 0 a 2pi. Entonces esto nos queda raíz de 2 sobre 2 evaluado en 2pi menos evaluado en 0. Es decir, que el área superficial nos queda, simplificando el 2, nos queda raíz de 2 multiplicado por pi. Ese sería entonces el área de dicha superficie. De esta forma, pues entonces podemos calcular las áreas superficiales. En los apuntes de clase hay otros ejemplos resueltos que ustedes los pueden revisar. Cualquier duda que tengan me pueden escribir para resolverla.